Capítulo 6. Nuevos horizontes en la investigación. Nuestra preocupación hasta ahora ha sido principalmente la de aclarar la estructura de la anatomía de la conciencia, con algunas referencias a los mecanismos de la fuerza y el poder, pero en ningún sentido es esto un tema puramente teórico. La naturaleza única del método investigativo descrito en este trabajo permite la exploración de áreas del conocimiento potencial, hasta ahora inaccesibles. Es tanto aplicable a la mayoría de las cuestiones cotidianas como a las exploraciones teóricas más avanzadas. Investiguemos algunos ejemplos generales. Problemas sociales. La adicción a las drogas y al alcohol es un asunto social crucial que nutre los problemas paralelos del crimen, la pobreza y la asistencia social. Se ha comprobado que la adicción es un problema social y clínico intratable, hasta ahora no comprendido más allá de su descripción básica. Por el término adicción, entendemos la adicción clínica en el sentido clásico de la dependencia continua al alcohol o a las drogas a pesar de sus graves consecuencias. Una condición que excede la capacidad del usuario de descontinuar el uso de la sustancia sin ayuda, debido a que la voluntad propia se ha vuelto ineficaz. Pero, ¿cuál es la naturaleza esencial de la adicción y a qué está verdaderamente enganchado el adicto? La creencia común es que es la sustancia misma a la cual la víctima se ha vuelto adicta, debido al poder de la sustancia de crear un estado elevado de euforia. Pero si examinamos de nuevo la naturaleza de la adicción a través de la metodología aquí señalada, surge una fórmula diferente del proceso. El alcohol y las drogas no tienen el poder de crear en absoluto un estado elevado, ya que estos solos calibran en 100, el nivel de los vegetales. La llamada subida que el usuario de drogas o alcohol experimente, sin embargo, calibra de 350 a 600. El auténtico efecto de las drogas es simplemente suprimir los campos de energía más bajos, logrando por consiguiente que el usuario experimente solo los más altos. Es como un filtro que cierne los tonos más bajos de una orquesta para que todos puedan escuchar solamente las notas más altas. La supresión de las notas bajas no crea notas altas, tan solo revela su presencia. Dentro de los niveles de conciencia, las frecuencias más altas son extremadamente poderosas. Pocas personas las experimentan rutinariamente como estados puros porque están enmarcadas por las energías más bajas de la ansiedad, el miedo, la ira, el resentimiento y así sucesivamente. Raramente la persona promedio logra experimentar, por ejemplo, amor sin miedo o pura alegría y mucho menos el éxtasis. Pero estos estados elevados son tan poderosos que una vez que se han experimentado, nunca se olvidan y por lo tanto son por siempre anhelados. Es a esta experiencia de los estados elevados a los que las personas se vuelven adictas. Un buen ejemplo se presenta en la película clásica Horizontes Perdidos. La metáfora de la película El amor incondicional y la belleza calibra a 600. Una vez que se ha experimentado, reprograma al experimentador para que nunca más se satisfaga con la conciencia ordinaria. El héroe de la película descubre este hecho cuando regresa de Shangri-La y es incapaz de encontrar de nuevo la felicidad en el mundo ordinario. Entonces renuncia a todo con el fin de buscar y regresar a ese estado de conciencia, viviendo años en una lucha constante, la cual casi le cuesta la vida, para encontrar de nuevo su Shangri-La.
Este mismo proceso de reprogramación les ocurre a las personas que han alcanzado estados elevados de conciencia por otros medios, tales como las experiencias experimentadas del estado samadhi por medio de la meditación intensa o las experiencias cercanas a la muerte. Se observa que tales individuos cambian para siempre. No es poco común que abandonen todo lo que representa el mundo material y se vuelvan buscadores de la verdad. Algunas personas que tuvieron experiencias trascendentales con el LSD en los años 60 hicieron lo mismo. Tales estados elevados de conciencia también se logran a través de las experiencias del amor y la religión, la música clásica o el arte, o a través de la práctica de las disciplinas espirituales. El estado elevado que buscan las personas por el método que sea es de hecho el campo experimental de su propia conciencia, ser. Si carecen de la sofisticación espiritual y del contexto por medio del cual comprender la experiencia, entonces creen que es creada por algo que está allá afuera, tal como un gurú, la música, las drogas, los amantes y así sucesivamente. Todo lo que realmente ha sucedido es que bajo circunstancias especiales han experimentado su propia realidad interior. La mayoría de las personas están tan separadas de sus propios estados de conciencia que no los reconocen cuando los experimentan, porque se identifican con sus propios estados del ego. Una imagen negativa de sí mismos mancha el resplandor del goce, que es la verdadera esencia de sus identidades, la cual por lo tanto permanece irreconocible. Que este estado alegre, pacífico y pleno es nuestra propia esencia, ha sido la doctrina básica de todos y cada uno de los grandes líderes espirituales. Por ejemplo, el reino de Dios está dentro de ti. Un estado elevado es cualquier estado de conciencia por encima del nivel usual de conciencia de cada uno. Por lo tanto, para una persona que vive en el miedo, pasar al coraje es una elevación. Para una persona que vive en la apatía sin esperanza, la ira es una elevación. Por ejemplo, los rebeldes en barrios marginados del tercer mundo es una elevación. El temor se siente al menos mejor que el desespero y el orgullo se siente mejor que el temor. La aceptación es mucho más confortable que el coraje y el amor hace que cualquier estado sea comparativamente poco atractivo, mientras que la alegría sobrepasa todas las emociones más bajas. El éxtasis es una emoción única en su género que raramente se experimenta. La experiencia más sublime de todas es la del estado de paz, infinita, tan exquisita, que distorsiona cualquier intento para describirla. A más elevación de estos estados, mayor es el poder para reprogramar toda la vida del sujeto. No es infrecuente que tan solo un instante en un estado muy alto puede cambiar la dirección de la vida de una persona, así como sus metas y valores. Se puede decir que la persona que eras antes ya no existe y que ha nacido una nueva persona de esa experiencia. A través del progreso arduamente logrado en un camino espiritual dedicado, este es el mismo mecanismo de la evolución espiritual. La experiencia permanece de los estados elevados, que puede ser legítimamente adquirida solo a través de toda una vida de un fervoroso trabajo interno. Puede ser alcanzado temporalmente por medios artificiales, pero el equilibrio de la naturaleza determina que adquirir artificialmente ese estado sin haberlo merecido crea una deuda, y el resultado de este desequilibrio negativo deriva en consecuencias negativas. El coste de dicho placer robado es la desesperación de la adicción, y finalmente tanto el adicto como la sociedad pagan el precio. La nuestra es una sociedad que idealiza las acciones sin placer. El trabajo duro, el estoicismo, el autosacrificio, la restricción y tiende a condenar el placer en la mayoría de sus formas más simples, frecuentemente declarándolas ilegales. Los políticos, ya sean seculares o eclesiásticos, comprenden este fenómeno muy bien.
Parte del repertorio estándar de los políticos locales para lograr encabezar los titulares de prensa en estos días es anunciar públicamente su intención de prohibir placeres en las prisiones o negarles los cigarrillos o la televisión. En nuestra sociedad, las promesas incumplidas y la seducción son legítimas, pero la satisfacción es denegada. El atractivo sexual mercantilizado, por ejemplo, es usado interminablemente para vender productos, pero el disfrute del sexo comercial real es prohibido por inmoral. Históricamente, todas las clases de gobierno han logrado estatus y riqueza controlando la sociedad a través de algún tipo de ética puritana. Mientras más duro trabajen los subordinados y más exiguos sean sus placeres, más rico será el sistema regente, ya se trate de una teocracia, aristocracia, oligarquía o baronía industrial corporativa. Tal poder es construido sobre el placer que ha sido incautado a los trabajadores. Según la experiencia, tal como lo hemos visto, el placer es apenas alta energía. Las energías de las masas han sido asociadas, a través de los siglos, al servicio de la producción de un sinnúmero de placeres a beneficio de las clases altas, que han sido negados a las clases bajas. En realidad, el placer de la energía vital es el mejor capital de la humanidad. Robarle esto al hombre que ha dado como resultado una amplia división entre poseedores y multitudes de desposeídos. Lo que las clases obreras envidian de las vidas de las clases altas son sus placeres, que van desde la dicha de ejercer el poder en su variedad de formas hasta los bellos trofeos de la autoindulgencia. La comprensión de que las delicias que le son negadas a uno son disfrutadas por otros engendra la revolución o sublimizada la represión de las leyes restrictivas contra los placeres de nuestros semejantes. El código moral funciona como una racionalizada explotación de la energía vital de las masas a través de una calculada distorsión de valores. La ilusión propuesta es que mientras más infernal sea la vida de uno, más celestial será la recompensa. Esta función distorsionada del placer con el sufrimiento ha producido un ambiente social perverso, en el cual el dolor se asocia con el placer. En esta atmósfera, la extrema alternativa de sufrimiento y euforia que típica la adicción se convierte, al menos temporalmente y dentro de lo tolerable, en un juego antisocial mortal de ganar y perder el estado elevado tan prohibido. Del mismo punto de vista surge el método actual de la sociedad que trata el problema, jugando la otra parte del juego, negando la sustancia de abuso. Al hacer esto, hemos creado un mercado tan lucrativo y fácil de penetrar que toda la industria criminal prolifera como resultado corrompiendo la vida en múltiples niveles. El arresto de un cabecilla del narcotráfico, por ejemplo, no tiene ningún efecto sobre el problema, pues aún antes de que sea encarcelado, será reemplazado por un nuevo jefe. Por ejemplo, cuando murió el narcotraficante suramericano Pablo Escobar, fue suplantado instantáneamente por 3 nuevos cabecillas, de manera que ahora el monstruo tiene 3 cabezas en lugar de una. El problema de la sociedad respecto a la drogadicción requiere un enfoque social que calibre a 350. Y nuestro programa actual antidrogas calibra a tan solo 150. Por lo tanto, es ineficaz y el dinero gastado en él es un desperdicio. Investigación industrial y científica. El método de diagnóstico que hemos descrito rastrea rápidamente fructíferas áreas de investigación y de desarrollo en la ciencia y en la industria. Los ejemplos históricos ilustran cómo el uso de este método podría ahorrar años de esfuerzo y millones de dólares. Investigación de materiales. Thomas Edison probó más de 1600 sustancias antes de llegar a la conclusión
de que el tungsteno era el elemento más deseable para su desarrollo histórico de la bombilla incandescente. Una forma más fácil de detectar el mejor material sería dividir las alternativas posibles en dos grupos y preguntar: ¿está el material en este grupo? ¿Sí? No. Después de esta determinación, el grupo se divide de nuevo y así sucesivamente. Por medio de este método, la respuesta puede lograrse en cuestión de minutos en lugar de años. Desarrollo de productos. La corporación RJR Nabisco Holdings desperdició aproximadamente $350 millones para investigar y producir un cigarrillo sin humo, con la premisa errónea de que fumar es principalmente un hábito oral. De hecho, se ha descubierto desde entonces que cuando una persona se vuelve ciega, tiende a dejar de fumar. Fumar tiene razones múltiples, de las cuales la gratificación oral es tan solo una, y es mejor una prueba kinesiológica de la viabilidad del mercado de cualquier producto potencial, incluyendo los mencionados, puede lograr conclusiones claras respecto a la aceptación pública y a la factibilidad de comercialización en menos de un minuto. La aceptación y la rentabilidad del producto pueden ser determinadas con mucha exactitud si se expresan las preguntas con precisión y se investigan todas las contingencias, incluyendo el momento comercial, los mercados, la publicidad y el público exacto al cual se dirige. Investigación científica. La ciencia proporciona un campo para la exploración kinesiológica que ofrece a un grupo de investigadores emociones que eclipsan las vividas en cualquier juego de mesa. También es fascinante que un grupo compare lo que ha descubierto con lo que hayan descubierto otros grupos usando el mismo método. En una aplicación más general, las posibilidades de investigaciones más fructíferas pueden ser rápidamente identificadas y se descubrirá que a menudo los conocimientos más valiosos que se pueden obtener tienen que ver con el rango y la dimensión de las investigaciones. Como este método atraviesa las limitaciones del contexto, uno de sus más valiosos usos es el de la verificación del proceso en sí mismo. Si es correcta o no la directriz a seguir. Podemos confirmar de esta manera si las premisas básicas de las cuales se originan las preguntas tienen validez. Por ejemplo, nuestra búsqueda actual de vida en otras partes del universo toma la forma de una transmisión del símbolo matemático pi en el espacio. Está implícita la presunción de que ninguna civilización puede desarrollar la recepción de radio a menos que pueda entender ese concepto matemático. Pero es enormemente presuntuoso asumir que la vida en otro sitio es incluso tridimensional o detectable por los sentidos humanos de modo alguno, y mucho menos compuesta de unidades de vida distintas que resuelven problemas por medio del uso del intelecto y el empleo de símbolos para comunicarse a través del espacio y del tiempo. Ciencia médica. El diagnóstico kinesiológico es una ciencia representada por el Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada. Cada órgano del cuerpo tiene su músculo detector correspondiente, cuya debilidad advierte una patología en el órgano correspondiente. La kinesiología ya se usa ampliamente para confirmar tanto los diagnósticos como la eficacia de una posible terapia. La dosis exacta de la medicina correcta también puede ser determinada por la respuesta kinesiológica del paciente. De igual forma, pueden detectarse alergias y se puede determinar la necesidad de suplementos nutritivos. Investigación en teología, epistemología y filosofía. Aunque la validez de su aplicación puede variar con la capacidad de conciencia del observador, la técnica del uso de la kinesiología para verificar la verdad misma calibra al nivel de 600 como metodología. Esto significa que el método descrito tiene un alto grado de confiabilidad que va más allá de la dualidad o del dominio de la conciencia ordinaria, tal como la conocemos en la vida diaria. El nivel
de verdad de este libro en su totalidad es de aproximadamente 850. Para mantener ese nivel a todo lo largo, la verdad de cada capítulo, página, párrafo y frase ha sido examinado por el uso del método descrito y todas las declaraciones y conclusiones han sido verificadas de igual manera. La confusión que circunda la naturaleza de la verdad puede ser mitigada si calibramos el nivel de verdad de nuestras preguntas así como de nuestras respuestas. Surgen paradojas y ambigüedades de los niveles de conciencia confusos. Una respuesta es solamente verdadera en su propio nivel de conciencia. De esa manera, podemos encontrar que una respuesta es correcta, pero simultáneamente inválida, como una nota musical que es tocada correctamente, pero en un lugar equivocado de la partitura. Todas las observaciones son un reflejo de los niveles específicos de conciencia y son válidas solamente en su propio nivel. Por lo tanto, cada aproximación a un tema tiene sus propias limitaciones inherentes. Una declaración puede ser verdadera en un alto nivel de comprensión, pero puede ser incomprensible para la mente promedio. Su valor puede, por consiguiente, adulterarse cuando la declaración es distorsionada por las limitaciones del oyente. Este ha sido el destino de las religiones a través del tiempo, cuando pronunciamientos originados por altos niveles de conciencia fueron malinterpretados, más tarde por seguidores investidos con autoridad. Tal distorsión puede verse en un grado extremo en la secta fundamentalista de todas las religiones, la interpretación fundamentalista de las enseñanzas religiosas, procedentes de la negatividad, y es despojada de esta negatividad solamente por la verdad. Las descripciones más innobles de las deidades son las de un Dios celoso, vengativo y colérico, un Dios de muerte, muy distante del Dios de misericordia y amor. El Dios de la negatividad justiciera representa una glorificación de lo negativo y enseña a sus seguidores la desautorización de responsabilidad a través de la justificación de la crueldad y el caos humanos. En general, el dolor y el sufrimiento se incrementan mientras uno se acerca a los niveles inferiores de conciencia. La verdad de cada nivel de conciencia es autoverificada en cada nivel con su rango natural de percepción, lo que confirma lo que ya se tiene por verdadero. Por consiguiente, cada uno se siente justificado en los puntos de vista que son la base de sus acciones y creencias. Ese es el peligro inherente de todas las justicias. Cualquiera puede ser justo, desde el asesino que justifica su ira, a los demagogos eclesiásticos y a los extremistas políticos sobre sus convicciones. Al distorsionar el contexto, es posible racionalizar y justificar virtualmente cualquier comportamiento humano. El diálogo humano es impresionante por su enormidad y su argucia, reflejando las interacciones caleidoscópicas de los campos energéticos, de los potentes atractores que constituyen la conciencia del hombre. La lucidez de los grandes filósofos del mundo a través de 25 siglos ha sido asombrosa por su amplitud y complejidad. No obstante, hay pocas áreas de consenso con respecto a la naturaleza de la verdad en sí. Sin una vara de medir objetiva, cada individuo que haya existido ha tenido que entresacar de los reflejos cambiantes de la vida para discernir su propia verdad. Esto parece una lucha eterna a la cual el hombre está condenado por virtud de su designio mental. Este designio predica que cualquier declaración será solo cierta dentro de un contexto dado, a pesar del hecho de que las definiciones y las derivaciones de ese contexto son invisibles y no mencionadas. Es como si cada individuo estuviese explorando la vida con una brújula que tiene una programación única. El hecho de que no es posible un diálogo significativo sugiere la enorme compasión del hombre hacia su propia condición y confirma que otorgar cohesión al todo es un campo atractor que todo lo abarca y todo lo alcanza para facilitar la manifestación de lo posible dentro de lo real.
La concordancia emerge de los patrones organizados ocultos detrás del caos aparente, para que así la evolución de la humanidad progrese a pesar de las señales aparentemente aberrantes de los individuos en un momento dado. El caso se limita solamente a la percepción limitada. Todo es parte de un todo más extenso y todo el mundo está involucrado en la evolución de campo de conciencia del atractor que todo lo abarca. Es la evolución innata al campo global de la conciencia lo que garantiza la salvación de la humanidad y con ella toda la vida. La nobleza del hombre está en lucha constante con su propia existencia, no solicitada en un mundo que es una casa de espejos, en donde su único apoyo y su fe en el proceso es la vida misma.